Buenas noches para todos, ¿cómo se encuentran? Vamos a maximizar nuestra proyección y arrancamos a trabajar. Entonces, esta noche vamos a ver el liderazgo en las organizaciones. Tema bastante bien interesante, espero que le pongamos mucha atención porque es una parte muy clave dentro de las empresas. Hoy en día las empresas buscan y requieren líderes y esa es la situación que tenemos que enfrentar. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, arrancamos a ver cómo nos va. Todos los conceptos que vamos a ver esta noche, tipos de líder, jefe o líder, teorías de liderazgo, componentes del mismo. Entonces el liderazgo es el conjunto de habilidades que deben poseer determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de los demás individuos, motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente, ayudando de esta forma a la consecución de los logros utilizando distintas herramientas como el carisma y la seguridad al hablar, además de la capacidad de socializar con los demás, la persona muestra liderazgo al tomar la iniciativa, al ofrecer ideas innovadoras. Entonces ya empezamos a ver, hay dos rasgos o dos características importantes para un líder. Es el carisma y la seguridad al hablar. Son dos detalles que distinguen a los líderes de muchas personas. Hay muchas personas que de pronto hablan, pero lo importante no es el habla, la seguridad al hablar y obviamente el carisma. Son dos circunstancias que van cogidas de la mano. Cuando un líder habla, los demás lo escuchan. Entonces, el término líder proviene del inglés leader y hace referencia a conducir, guiar, dirigir, dirigente o jefe. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor influencia en los demás, se le considera jefe orientador. Este presenta la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Veamos algunos puntos ahí del líder: conducir, guiar, dirigir. ¿Sí? Y aquí una parte interesante es ejercer mayor influencia en los demás. Pero esa influencia no es porque sea el jefe o por una orden, sino la manera de hablar, la manera de dirigirse, la forma en cómo conduce al grupo, hacen que se distinga de los demás. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. El líder es la persona que encabeza, guía, dirige o establece el rumbo. Realiza las normas que el grupo nos estima, lo cual le da la categoría y por ello logra atraer a la gente. Crea el cambio más efectivo y por eso logra que otros lo sigan. Está con la gente, la mantiene unida y la guía en la dirección correcta. Características. Consistente con las necesidades del grupo. Combina el ejercicio intelectual, moral, espiritual. Dominio de sí mismo. Genera energía y credibilidad. Actúa de acuerdo a las circunstancias, pero supeditadas estas a la propia percepción. No se enmarca en comportamientos preestablecidos. Importante esta parte del ejercicio intelectual, moral y espiritual. Es decir, un líder debe tener una serie de condiciones, entre otras estas que se exponen aquí, para tener esa condición, sobre todo la parte moral y espiritual. Es decir, debe ser consistente con lo que habla y con lo que dice, y establecer una línea la cual los demás, al seguirla, pues le creen por múltiples circunstancias. Y no se enmarca en comportamientos preestablecidos, es decir, no hay ninguna fórmula ni ninguna condición específica para considerar a un líder. Las circunstancias mismas del grupo, su forma de hablar, de dirigirse, de orientar, de hacer. Un buen líder no solamente dice, también hace, es decir, educa con el ejemplo. Cualidades. Comunicación. Debe estar comprometido a escuchar nuevas ideas, críticas o comentarios. Influencia a través de la inspiración, de su carisma, sus valores y sus cualidades innatas. Inteligencia emocional. Debe percibir las necesidades del equipo, entender las emociones de sus miembros, así como sus fortalezas, limitaciones y potencial, y canalizarlas en favor del proyecto y la organización. Pensamiento estratégico. Anticiparse y prever retos que se presenten en la organización,
Su tarea consiste en satisfacer las demandas actuales asegurando una buena postura futura, estableciendo metas y objetivos alcanzables. Conocimiento y experiencia. Debe conocer más que nadie su campo y los retos a los que se enfrentará en el desarrollo diario de sus tareas y las de su equipo. Debe saber avanzarse a los obstáculos, aportar soluciones cuando sea necesario y guiar a su equipo para obtenerlas. Confianza. Demuestra consistencia en sus actos, actuando con ética, respeto e integridad. Compromiso y pasión. Debe saber transmitir el compromiso con la organización y el proyecto, siendo ejemplo para todos los miembros del equipo. Un líder comprometido es aquel que inspira y contagia su entusiasmo y pasión, haciendo que sus subordinados sientan como suyos todos y cada uno de sus logros conseguidos. En fin, hay una serie de cualidades, siendo estas de pronto las más importantes o las de mayor relevancia dentro del líder: la comunicación, influencia, inteligencia emocional. Observen que todo eso forma parte de una composición que debe tener todo líder. El manejo y el dominio del tema, del grupo, del equipo es fundamental. Bien lo dicen que el que no lo sabe hacer no lo sabe mandar. Un líder tiene estas características: conoce lo que va a hacer y por ende sabe orientarlo, sabe dirigirlo y sabe llevar a su equipo. Aquí vamos a ver algunas formas de ver el líder. ¿Cómo lo ve un político? Un líder es un hombre que puede persuadir a la gente para que haga lo que no desea o lo que es demasiado perezoso para hacer y le guste. Harry Truman. Para un militar, el liderazgo es el arte de influenciar y dirigir la gente de tal manera que ganar su obediencia, confianza, respeto y cooperación leal para el logro de un objetivo común. Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Líder para un empresario. Los gerentes tienen subordinados, los líderes tienen seguidores. Murray Johansen. Para un estratega, el primer trabajo de un líder es definir la visión. El liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en realidad. Warren Bennis. Para un caudillo y héroe, un líder es un proveedor de esperanza. Napoleón. El líder de un presidente a otro. El liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno para el otro. John Fitzgerald Kennedy. Para un líder de otro, suponga que el liderazgo significó una vez tener músculos, pero hoy significa llevarse bien con la gente. Mahatma Gandhi. El líder y los resultados. Los líderes son el recurso básico y más escaso de cualquier empresa. Estadísticas en los últimos años lo demuestran en forma concreta. La mayoría de los fracasos empresariales pueden atribuirse a un liderazgo ineficaz. Peter Drucker. ¿Cómo se llega a ser líder? ¿Se nace líder? Se asocia el liderazgo con el carisma, con atributos personales innatos: inteligencia, creatividad, iniciativa, habilidad, persuasivo y persistente. No hay criterio de efectividad. ¿Se aprende a ser líder? Está basado en la efectividad del líder. 3 atributos del líder ejecutivo. El liderazgo es un trabajo. El liderazgo se asume como una responsabilidad y no un privilegio y genera confianza a sus seguidores. He ahí el dilema. ¿Llegamos a ser o nacemos? Desde mi experiencia y la lectura que he hecho de diferentes documentos, estoy convencido de que el líder nace y se hace, es decir, tiene algunas características innatas para ser líder y otras las aprende con el ejercicio de su trabajo para asumir el liderazgo y efectuarlo. Entonces, en mi opinión, se nace y se hace el líder. Diferencias entre un jefe y un líder. La gente pregunta la diferencia entre un líder y un jefe. Líder lidera, el jefe conduce. Theodore Roosevelt. Entonces, un jefe asigna funciones, poca interacción, baja retroalimentación, trabajo monótono, visión a corto plazo, administrar, mantener y controlar. Un líder inculca el trabajo en equipo, alta estimulación, retroalimentación constante, trabajo creativo, visión a largo plazo, innovar, desarrollar e inspirar. Esas son las circunstancias que tenemos para diferenciar a un jefe de un líder. Entonces, ahora vamos a ver el liderazgo en las organizaciones. Es un tema
relativamente nuevo desde el punto de vista enfocado a las empresas y organizaciones. Antes los líderes, digamos que en las empresas, estaban ahí y muchas veces no los aprovechaban, no los hacían surgir. Las juntas directivas los limitaban, porque pues un líder en un momento determinado puede llegar a traspasar fronteras y eso en ocasiones especialmente a las juntas directivas no les gusta. Entonces miraremos el concepto de liderazgo, los tipos de líder por su influencia en sus seguidores, las dimensiones del análisis de la teoría del liderazgo, teorías generales, liderazgo e inteligencia emocional, características generales de los líderes, la gerencia y el liderazgo corporativo en el nuevo ambiente de las organizaciones. Entonces, liderazgo en las organizaciones. El liderazgo forma parte de los más importantes factores centrales para el logro de las metas que se deduce alcanzar en las organizaciones. Es por ello necesario que se conozcan las habilidades que son imprescindibles para un buen desempeño laboral. La dirección de grupos de personas dentro de una organización es una responsabilidad bastante compleja y esto requiere específicamente de un constante análisis y herramientas que son necesarias para que sea facilitada esta y otras labores que forman parte de una sociedad cambiante. Un equipo de trabajo organizado y coordinado con carácter de unidad puede enfrentarse exitosamente al buen desempeño de sus funciones, por lo que es importante el clima de trabajo, lo que determina satisfactoriamente por las personas que lo integran. En la actualidad se puede considerar que existen distintos estilos de liderar, los cuales ayudan a generar efectos positivos y hasta negativos dependiendo de la cultura. Es importante revisar sistemáticamente el liderazgo que implantan los directivos para que de esta manera mejorar la calidad, la eficiencia y el desempeño eficaz en las organizaciones. Entonces ahí tenemos una serie de condiciones para tener un buen líder dentro de una organización. ¿Sí? Todos son importantes, sin embargo, se cabe resaltar que es el trabajo en equipo, una de las partes más fundamentales que pueden darse por intermedio de un líder, no de un jefe, de un director que tenga condiciones de líder. En este momento, dadas las circunstancias actuales, con ocasión de la pandemia, trabajo en casa por parte de las organizaciones implica un trabajo en equipo bastante bien coordinado, porque muchos de los trabajos van a ir saltando de una a otra casa o de uno a otro computador en la medida en que se vayan ejecutando los planes de trabajo establecidos por la organización. De tal manera que es fundamental trabajar en equipo en este momento. Clave, uno de los aspectos más importantes de las organizaciones, especialmente para el siglo XXI y específicamente frente a la pandemia, dado el confinamiento, la transmisión de la pandemia y todo este tipo de riesgos que hay actualmente en la calle, las empresas entraron en una u otra forma a trabajar en casa. Por lo menos en Colombia el desarrollo que se dio pues, fue fundamental y un paso gigante. Y a marchas forzadas las empresas tuvieron que permitir que sus trabajadores ejecutaran el trabajo en casa. Entonces eso obligó a generar cierto tipo de reformas, obligó a una reestructuración en la participación en el trabajo, en la ejecutiva del mismo, en la entrega de informes, la obtención de la información y el manejo de la misma. Y todo esto está pues a través de un equipo. Ya cuando vimos las formas de organigrama de los diferentes tipos de organizaciones que hay, se hizo el énfasis en ese organigrama de redes modulares, donde todos y cada uno son responsables del trabajo del otro y que el trabajo en determinado momento se vuelve secuencial. Entonces eso implica un gran liderazgo por parte de los directores, los coordinadores y las áreas superiores de Yo vi una chica que actualidad. pasó por acá. Por favor, silencia ese micrófono si es tan amable. Entonces vamos a ver la evolución de las teorías del liderazgo. Entonces tenemos que inicialmente se arrancó con teoría de relaciones, liderazgo transaccional y transformacional, posteriormente teorías de la influencia, el liderazgo carismático,
Luego aparecieron las teorías de la contingencia, Fischer, Friedler y Blanchard. Con posterioridad, teorías de comportamiento, liderazgo autocrático y liderazgo democrático. Luego las teorías, la malla gerencial y por último la teoría del galombe, que fue inicialmente la más importante y fue la sobre la que surgió la teoría administrativa en el liderazgo en las organizaciones. Entonces, aquí tenemos las teorías del liderazgo. Están estas, los rasgos de personalidad, condiciones físicas, intelectuales y psicológicas, teorías de los estilos de liderazgo autocrático, democrático y carismático, y las teorías situacionales o de contingencias. Las circunstancias determinan al líder. Entonces, teoría del gran hombre. Surge durante el siglo XIX y se le atribuye al historiador y ensayista Thomas Carlyle. Según él, la historia del mundo no es otra que la biografía de los grandes hombres. Esta teoría se formula alrededor de algunas figuras militares masculinas, por supuesto que fueron decisivas en el transcurso de la historia. Estamos viendo que este historiador pues agarró a hacer un análisis desde tiempos inmemoriales a la fecha de presentación de sus documentos y obviamente el mundo se ha transformado a través del conflicto. Esa ha sido una de las mayores circunstancias de transformación, de avance tecnológico y de desarrollo. Parece contradictorio, pero ha sido así a través de las guerras. De siempre el hombre ha combatido, ha tenido conflictos por comida, por agua, por invasión de territorio, por predominio, por interés en solamente ser el dueño del mundo. La ambición ha sido una de las circunstancias que más ha movido a los hombres a entrar en conflicto. Y desde allá aquí nos presentan grandes figuras militares como Alejandro Magno o Napoleón. Los dos, cada uno en su momento, conformaron un imperio. Obviamente, como todo imperio nace, crece y después se muere, porque el hombre que lo mantiene desaparece y sus líderes no tienen esa continuidad. Tenemos algo muy parecido aquí, respetando y manejando las circunstancias. Venezuela tuvo un gran líder muy carismático, el comandante Chávez. Lo heredaron una partida de sinvergüenzas ahí con algunas limitaciones, inclusive mentales, y tienen a este país vuelto un porquería. Con todo el petróleo que tiene, toda la riqueza y todo, y Venezuela está pobre. Ha sido una circunstancia de mal manejo político, administrativo, social y económico que los ha llevado allá. Y en este momento nosotros, por ser los vecinos de frontera y amigos o enemigos naturales de tiempos inmemoriales, estamos recibiendo parte de ese conflicto con el traslado de un poco de gente que arrancó para Colombia en búsqueda de una esperanza, de trabajo y de obtención de un diario para sobrevivir en atención a la crisis económica que se está viviendo en Venezuela. Y entonces eso nos ha generado en nosotros ya un conflicto, ya se han empezado a ver circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver cómo el conflicto ha generado desarrollo a través de la humanidad. La teoría del gran hombre no pretende explicar cada acontecimiento importante exclusivamente a través de la actuación y el carisma de algunos hombres, pero sí se esfuerza en poner de relieve que sin el liderazgo de determinados hombres, la historia hubiera sido distinta. Y eso lo vemos cuando analizamos la historia del mundo. Teoría de los rasgos establece que el liderazgo es algo innato, se nace líder. La preocupación de estos autores era pues la identificación de los rasgos entendidos como aspectos de personalidad y características físicas o intelectuales que distinguen a los líderes de los que no lo son. Los autores que defienden estas teorías manifiestan que hay una mejor manera de liderar y que variables de la personalidad profundamente enraizadas permiten que ciertas personas ejerzan un mejor liderazgo. En la actualidad esta teoría es altamente discutible ya que la evidencia muestra que las personas consideradas con limitaciones físicas, intelectuales o psicológicas lideran diferentes aspectos, situación que contradice varios factores de la teoría. Teoría de los estilos. Liderazgo autocrático. Esta clase de líder tiene centralizada la autoridad limitando la participación de los empleados
y tomando las decisiones unilateralmente. Además, espera obediencia de sus seguidores y ejerce el poder sobre ellos a través de recompensas y castigos. El líder autocrático, dado que toma decisiones y ostenta el poder de manera unilateral, es quien decide todos los aspectos de la organización, objetivos, procedimientos, metas de trabajo. Ejemplos de esto: Adolf Hitler, Napoleón Bonaparte, Gengis Khan, Donald Trump. Liderazgo democrático o participativo. El líder sí que atiende a involucrar a los empleados de rango inferior en la toma de decisiones. Además, es él quien los alienta a que participen a la hora de decidir acerca de los procedimientos, objetivos, metas de trabajo. Sin embargo, debemos destacar que él es el quien toma también la última decisión o quien tiene la última palabra en la misma. Ello no quiere decir que tome las decisiones unilateralmente o sin tener en cuenta al resto de su equipo. De este modo, tiende a invitar a los demás a que participen en la toma de decisiones, lo que hace que los miembros desarrollen sus capacidades y habilidades, se sientan parte del equipo y estén más satisfechos en el trabajo. Al sentirse parte del grupo, los miembros del equipo trabajan más duro. Es un tipo de liderazgo que, al tomar en cuenta a todos los miembros, puede llevar más tiempo, sin embargo, se logran grandes resultados. Si es necesario un trabajo en equipo, se necesita la calidad por encima de todo. Este es un estilo ideal. El líder participativo utiliza la consulta a los miembros del equipo a la hora de delegar. Ello no significa que delegue las decisiones en otros, pero sí escucha otras ideas y, en la medida en que es posible, acepta contribuciones ajenas. Ejemplos que tenemos: Nelson Mandela, Obama, Lincoln, George Washington, John F. Kennedy. Este tipo de liderazgo es uno de los que más se está imponiendo dentro de las organizaciones actuales. Se complementa, como lo vemos a ver más adelante, con la teoría del empowerment, el empoderamiento, donde se considera que cada uno de los funcionarios de una empresa debe tener características de líder porque debe asumir, como si fuera suya, como si fuera única, la decisión que debe tomar al respecto de lo que es el rumbo que tiene que tener la organización. De tal manera que, si se emplea este procedimiento, en últimas vamos a obtener es una suma de potencial de cada uno de los trabajadores, ¿sí?, en búsqueda de los resultados por los cuales se está trabajando. El líder carismático. Los líderes carismáticos inspiran a sus seguidores o equipos a conseguir metas y trabajar con visiones inspiradoras. Sin embargo, presenta algunos problemas. Tiende a confiar en sí mismo por encima de los demás, de modo que el éxito parece estar marcado por la presencia del líder. Es algo comprometido porque, si el líder abandona, los proyectos de la propia empresa podrían verse afectados. Es un líder innato que atrae personas, genera entusiasmo y satisfacción, tanto que puede llegar a ser la persona sin que las cosas no salgan adelante. Personajes como Steve Jobs, Elon Musk, Martin Luther King Jr., la Madre Teresa, el Papa Juan Pablo, Jack Welch, tienen este tipo de liderazgo. Liderazgo liberal o laissez-faire. Este tipo de líder es el que ofrece libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes de la organización, de modo que se mantiene al margen y no interviene. En este caso, el líder deja a los miembros del grupo que trabajen libremente sin rendir cuentas. Puede resultar efectivo cuando los propios miembros del equipo tienen mucha experiencia o, por ejemplo, tienen mucha iniciativa a la hora de llevar proyectos adelante. El líder liberal, a diferencia del participativo, sí que delega las decisiones en sus seguidores, quienes asumen la responsabilidad. Andrew Mellon, Herbert Hoover, Warren Buffett, la reina Victoria tenían este tipo de liderazgo. El burocrático es aquel que se asegura que sus colaboradores, personas a cargo, sigan al pie de la letra las reglas marcadas. Es apropiado para algunas organizaciones. Por ejemplo, cuando en el trabajo encontramos riesgos de seguridad, los operarios trabajan con maquinaria peligrosa o con sustancias tóxicas
El líder asegura de que todo lo que hacen es preciso y necesario. Podríamos decir que el líder burocrático tiene una hoja de actuación bajo la que se rige en el trabajo. Siguiéndola no tiene en cuenta nada diferente y no pueden cambiarse las cosas, debiéndose hacerlo de la forma marcada. Cuando surgen cosas no contempladas, el líder burocrático tendrá preparado de antemano una solución. No es empático, no le preocupa la motivación de los miembros de su equipo ni tampoco el desarrollo personal de estos. Como ya se ha comentado, podría ser útil en aquellos casos en los que el trabajo es peligroso y este tipo de liderazgo puede reportar ciertos beneficios. Un ejemplos, Winston Churchill, Colin Powell, Alfred P. Sloan. El líder natural es aquel que no ha sido reconocido de manera oficial o formal, sino que ha sido elegido por el grupo. Es aquel que lidera a cualquier nivel la organización y satisface las necesidades del propio grupo. Suelen ser líderes comunicativos que motivan, satisfacen las necesidades de los miembros de su equipo, lideran sin imposiciones a diferencia del líder autoritario y las decisiones se llevan a cabo bajo la participación de los miembros del grupo. Algunos autores consideran que el líder natural dentro de un grupo es la persona que tiene mejores aptitudes y que acaba tomando las decisiones de todo el grupo. Sería aquel empleado que conoce mejor su puesto de trabajo y al que los demás le preguntan. Además, está claro que el líder es una persona que comprende al resto del grupo, conoce las fortalezas, los puntos débiles y desarrolla relaciones personales. Por tanto, el líder natural no es suficiente conocer su trabajo, sino que tiene que tener también habilidades sociales. Ejemplo, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, LeBron James. Como pueden ver, estos personajes que están mencionando aquí son miembros de equipos deportivos. Entonces, este liderazgo natural es una circunstancia que se puede reconocer muy bien dentro de los equipos deportivos. Tan es así que los directores técnicos buscan dentro de sus jugadores el que tenga la mejor condición como líder natural y lo nombra capitán. ¿Por qué? Porque los demás han de seguir sus opiniones, sus normas, sus consejos, las recomendaciones que el técnico le haga para que ejecuten el partido dentro de la cancha. Entonces ahí se necesita un líder y en este caso el capitán es el que debe tener la mejor condición y la mejor preparación para ser el líder. Si llevamos esto a la empresa, en la empresa es lo mismo. La empresa es un equipo que se requiere que marche como marcha un equipo deportivo. Entonces, cuando se tiene esa coordinación en las organizaciones y en las empresas, pues se trabaja con éxito, porque se tiene un buen líder. El liderazgo transaccional. Este tipo de líder implica que sus seguidores o miembros lo obedezcan. Ellos reciben un pago a cambio del esfuerzo y las tareas que realizan. Todo ello implica que el líder dirige y puede castigar a aquellos que no realicen el trabajo de la manera deseada. Para ello se asegura que los miembros del grupo cumplan con las tareas propuestas a través de incentivos externos. Esto es de premios y castigos. No pretenden cambiar las cosas, buscan más bien la estabilidad, establecen unas metas u objetivos que comunican a quienes les especifican también las recompensas y los castigos derivados del trabajo. Algo que está ya pasando de moda dadas las circunstancias actuales, pero todavía existen un poco de líderes que trabajan bajo esta forma. La teoría situacional o de contingencia. En el ejercicio de la actividad como líder se tienen en numerosas ocasiones la encomienda de la dirección y supervisión de personal. Para la realización de dicha tarea debemos tener en cuenta que no es conveniente en la mayoría de las ocasiones mostrar una estrategia rígida a la hora de dirigir a nuestros subordinados, sino que ésta debe adaptarse de manera flexible a las personas y las circunstancias en que nos encontremos. La teoría propuesta por Hersey y Blanchard propone que el estilo de liderazgo debe cambiar según varía la madurez de nuestros subordinados, tomando en cuenta indicadores de competencia, desempeño, experiencia, habilidades, cumplimiento, así como indicadores de aptitud, desafíos, flexibilidad, honestidad, iniciativa, independencia en cada empleado para usar dicho conocimiento para trazar el modo de dirigir a cada persona en particular.
Ahora vamos a ver los enfoques modernos del liderazgo. Un liderazgo transformacional, estratégico, de servicio y basado en valores, como nuevas teorías de la administración moderna. Entonces, el transformacional es aquel liderazgo capaz de inspirar a sus seguidores a que trasciendan su interés personal por el bien de la organización y de proyectar un efecto profundo y extraordinario. Entre los líderes transformacionales más conocidos, Jack Welch de General Electric y Suichiro Honda de Honda. El liderazgo transformador es transformar a la gente y las organizaciones en el sentido literal del término, cambiar sus mentes y sus corazones, ampliar su visión, su intención y su comprensión, clarificar los fines, hacer que el comportamiento sea congruente con las creencias, principios y valores, generar cambios permanentes que se perpetúen a sí mismos y originar el impulso deseado. El líder transformador moviliza a la gente hacia el cambio, despertándole emociones con respecto al trabajo que hace. Por eso apelan a su percepción del sentido y el valor. El trabajo se convierte en una especie de afirmación moral, una demostración de compromiso con una misión mayor que afirma en cada uno la sensación de compartir una identidad deseada. Por favor, silenciamos ese micrófono, si es tan amable. Apagamos ese micrófono, por favor. Qué cosa tan brava. Ser un líder transformador requiere visión, iniciativa, paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe. Aquí vemos una serie de condiciones que son fundamentales y esenciales en la mayoría de nosotros los seres humanos. Entonces, todo lo que busca un líder transformador es afirmar una serie de creencias que de por sí ya tenemos. ¿Sí? Y otra parte de gran influencia dentro del ejercicio de este liderazgo transformacional está en que las empresas tengan unas metas bien claras, concretas y precisas y tengan una visión organizacional en una forma tan adecuada que le permita a uno seguir de manera fácil ese proceso. Cuando la visión no está muy clara y está con una serie de percepciones bastante bien alejadas de la realidad, la gente al darse cuenta de eso se desmotiva y ya no trabaja con convicción. Entonces es fundamental mirar la visión de las empresas. El liderazgo visionario es la habilidad de crear y articular una visión realista, creíble y atractiva del futuro que surge y mejora a partir del presente. El liderazgo visionario surge a partir de la concepción de organizaciones inteligentes, donde los miembros del equipo comparten y se comprometen con una visión para alcanzar las metas deseadas. En consecuencia, los integrantes de la organización se interrelacionan en un ambiente de aprendizaje abierto, en conjunto y no individual, centrado en el líder. Parte fundamental. Un aprendizaje abierto, en conjunto. Lo que busca el liderazgo visionario es eso, que las personas trabajen en equipo, en búsqueda de el cumplimiento y el logro de la visión. Entre estos líderes podemos mencionar a Jesucristo, Simón Bolívar, Ted Turner, presidente de CNN y de los 8 canales de televisión por cable más conocidos del mundo, Bill Gates de Microsoft. Según Senji, el líder crea la visión, la cual idealiza y comparte para movilizar la internalidad a sus seguidores, su motivación, su fe, entusiasmo y esperanza para lograr la misión en el futuro. Es un proceso a mediano y largo plazo que amerita una revisión y una retroalimentación permanente. Se considera que esta concepción amerita percepciones sistémicas y no fragmentadas de la realidad, así como de una disposición constante hacia el aprendizaje para alcanzar el desarrollo de fortalezas que faciliten el proceso. El micrófono, por favor. Pero son 4 minuticos. No es mucho, mi amor. Disculpe, ¿pueden apagar ese micrófono si son tan amables?
Qué cosa, hombre. Por favor, ahí los compañeros que vean me colaboran porque ya está muy persistente esta situación y es así como medio harto. Entonces decíamos que es un futuro, un proceso a mediano y largo plazo que amerita una revisión y retroalimentación permanente. Se considera que esta concepción amerita percepciones sistémicas y no fragmentadas, constantes al aprendizaje para alcanzar y desarrollar fortalezas que faciliten el proceso de crecimiento a nivel personal y organizacional. Liderazgo estratégico. El liderazgo estratégico eficaz genera beneficios para los trabajadores, clientes y proveedores de la empresa y además reduce el impacto de la competencia. Un líder estratégico es un planificador que toma decisiones alineadas con las estructuras y el proceso de la organización. Sin embargo, para la implementación de sus resoluciones tengan éxito, el líder o gerente debe basar sus acciones en 4 aspectos, a saber, comunicar efectivamente las metas a todos los miembros de la organización, es decir, debe hacer una socialización de los procesos que él quiere llevar a cabo. Controlar la implementación de dichas metas. Una manera de lograr esto es establecer indicadores de gestión que van a medir el resultado de todos y cada uno de los personajes involucrados dentro del proceso y de todas y cada una de las áreas funcionales. Determinar de cómo estos objetivos pueden ser refinados, cambiados, reforzados o modificados para repetir posteriormente el proceso. Con base en la socialización y ya sabiendo qué se va a hacer y cuáles son las metas a lograr y cómo se desea hacerlos, una vez se ejecute el trabajo, pues vendrá el feedback de esa retroalimentación. Entonces ya no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Para ajustar las metas, ajustar los detalles, afinarlos y volver a repetir el proceso. Sustancialmente en una empresa eso es lo que sucede, un ciclo. Se implementa algo, posteriormente se valora y se reforma, se modifica o se mejora para ir en beneficio de la empresa y de mantenernos actualizados. Skip Warden, autor del papel de la integridad como mediador en el liderazgo estratégico, una receta para el capital reputacional, asegura que sin un liderazgo estratégico efectivo, las probabilidades de que una organización llegue a niveles superiores de desempeño en un entorno competitivo disminuyen. Entonces aquí está muy clara la receta. ¿Sí? Debemos tener un liderazgo estratégico para lograr mantenernos en un entorno competitivo, que es lo que actualmente se tiene. El entorno es altamente competitivo. Las empresas se están transformando y mejorando a diario. Y máximo ahorita con ocasión de la pandemia, se están adaptando rápidamente a las nuevas formas de trabajo, trabajo en casa por parte de sus funcionarios, atención vía web o vía canales de información, cualquiera de los que utilice o todos los que utilice la empresa, para mantenerse en contacto con sus clientes y seguir atendiéndolos de manera efectiva y potencial. Entonces todo eso ha generado un cambio organizacional bastante fuerte y por ende se requiere un ajuste en el liderazgo. Eso es lo que actualmente están haciendo los gerentes siglo XXI con posterioridad a la pandemia 19 y 20. Liderazgo de servicio. Lo interesante es invertir en la vida de las personas. La idea del liderazgo consiste en poner patas arriba y alterar completamente la típica jerarquía en la que los empleados deben servir a sus jefes, planteando un rol inverso en el que los jefes deben servir a sus empleados. El liderazgo de servicio es la base para liderar y guiar a otros de manera efectiva. Existen otro tipo de líderes que utilizan actualmente como el liderazgo transaccional. El liderazgo de servicio puede definir cómo la dedicación de una persona a ayudar a otros llega a ser la mejor versión de sí mismo, tanto en el trabajo como fuera de él. En el mundo de los negocios, la responsabilidad empresarial suele concebirse como el cumplimiento de los objetivos orientados a maximizar los beneficios para los interesados y los accionistas,
Pero hay otra visión más profunda de esta responsabilidad empresarial. Es ahí donde entra el juego el liderazgo de servicio, haciéndonos responsables de nuestro propio comportamiento de los empleados, consiguiendo así crear una empresa con un equipo más feliz, más productivo y con mejores resultados. En el liderazgo de servicio se comparten dos creencias fundamentales sobre las personas que lideran. Cada persona tiene valor por sí mismo y merece civismo, confianza y respeto. Las personas pueden lograr mucho más cuando se sienten inspirados o motivados por un propósito que va más allá de ellos mismos. Este cambio es bastante bien interesante y también muchas empresas en la actualidad están implementando este tipo de liderazgo. Entonces ya no porque yo soy el jefe y yo soy el que mando, no, me debo es a mis funcionarios para que ellos trabajen de manera eficiente. Los debo estar motivando, debo estarlos estimulando, preocupándome por las necesidades de la ejecutiva del cargo de cada uno de ellos, no considerar que todo ya lo tienen. ¿Sí? Establecer mejores canales de comunicación. En últimas, lograr el mejor resultado potenciando la capacidad de cada uno de los integrantes del equipo. Es la parte fundamental de este liderazgo, el liderazgo basado en el servicio. Hay que potenciar profundamente las capacidades que cada uno de los funcionarios tiene para lograr una suma de resultados positivos. En la medida en que logremos eso, tenemos un muy buen equipo de trabajo. El liderazgo basado en valores no solo se limita a una medida de efectividad, sino que es un fenómeno multidimensional. El liderazgo basado en valores es diferente a otros modelos e incluye tres factores. Efectividad. Es necesario medir el logro de los objetivos. Moral, es necesario medir cómo el cambio afecta a las partes. Tiempo, medir el cumplimiento de los objetivos a través del tiempo. El liderazgo por valores no se trata simplemente de un estilo o de hacer ciertas cosas siguiendo una receta. Se trata de ideas y valores. Es entender las diferentes necesidades de los colaboradores, energizarlos para alcanzar un objetivo que nunca habían creído posible. En términos prácticos de negocio, se trata de crear condiciones bajo las cuales todos los seguidores del líder pueden desempeñarse en forma independiente y efectiva hacia un objetivo común. Es necesario poner los valores por delante. El liderazgo con valores es una obligación en las organizaciones horizontales de hoy caracterizadas por la transparencia y la fácil disponibilidad de información, como lo escribía Steve Jobs, cofundador de Apple. Lo único que funciona es el management por valores, encontrar personas competentes y realmente brillantes, pero lo más importante, gente que le importan las cosas exactamente que te interesan. Fundamental. Esa parte es clave. Y aquí entran ya en juego valores o valores no, cierto tipo de condiciones. La parte afectiva y moral de los funcionarios hacia la empresa. La parte en la forma como el jefe los tiene presentes, generándole y dándole a cada uno la importancia en el lugar, puesto y responsabilidad que le designa. El liderazgo e inteligencia emocional es la primera selección exhaustiva de los hallazgos de Daniel Goleman relacionados con el concepto de liderazgo. Durante la última década y media ha habido un flujo constante de descubrimientos que han contribuido a profundizar en el concepto de inteligencia emocional. En este libro, Goleman explica cómo afecta la IA en nuestra noción de liderazgo. El autor centra la idea de liderazgo en la conducta, en el rendimiento laboral y en el liderazgo de empresa, fusionando la teoría de la IE con años de investigaciones sobre las competencias que hacen que los trabajadores estrellas destaquen por encima de la media. Por último, también abre una nueva vía que redefine la labor del líder, así como el modo en que éste puede desarrollar una mayoría gracias a los últimos descubrimientos acerca de la neuroplasticidad del cerebro. Este material a menudo citado fue prueba de eficiencia a desarrollar la capacidad de dirección y ejecución, innovación.
Esa parte de la inteligencia emocional es supremamente fundamental para muchas organizaciones, en atención a que bastantes organizaciones a nivel mundial están valorando su capital intelectual. Es decir, toman la preparación de cada uno de sus funcionarios, los años invertidos en educación, grado universitario, posgrado universitario, especializaciones, maestría, doctorado, dependiendo de las diferentes circunstancias que tengan, y le dan un valor, tasan en valores determinados ese tipo de condiciones que tiene cada uno de sus funcionarios y tienen una sumatoria de su capital intelectual. Buscan mantenerlo, ¿por qué? Porque dependiendo del valor de su capital intelectual, asimismo la empresa puede llegar a tener un valor en términos de mercado, un valor en términos frente a los clientes, frente a los proveedores, frente a la competencia. Y hoy en día sí que es mucho más relevante esa parte de la inteligencia y el capital intelectual. Ya se está considerando tomarlo como un punto más dentro de los balances como valores de activo, el capital intelectual que cada empresa puede llegar a tener. Y a eso aunado la técnica y el concepto de inteligencia emocional basado en el liderazgo, pues potencian las empresas. Aquí el ejemplo es muy claro y suficientemente ilustrado. Componentes del liderazgo: la proactividad, creatividad, influencia, trabajo en equipo, proyectos y resultados conjuntos, comunicación asertiva. Hay varios factores ahí que actualmente están, pues, no tanto de moda, sino imponiéndose. Trabajo en equipo es uno de los más importantes. Necesidades del siglo XXI. La tecnología ha permitido un desarrollo de trabajo en equipo bastante bien interesante, fuerte. Y día a día está cogiendo más fortaleza. El trabajo presencial, de acuerdo a los que saben y a los estudios que se están haciendo, no va a volver a ser el mismo que se estaba ejecutando antes de que enfrentara la pandemia. Muchas empresas ya tendieron al trabajo en casa. Ya no van a volver a tener muchos trabajadores, no van a desaparecer, el trabajo presencial no va a desaparecer, pero sí va a disminuir fuertemente en muchas empresas y en muchos sectores, muchas áreas de trabajo, porque ya los empresarios también se dieron cuenta. No van a requerir esas áreas tan grandes que tenían para oficinas. Se les bajaron sus gastos en electricidad y en agua y parqueadero y vigilantes y una serie de circunstancias cuando se tiene harto personal trabajando de manera presencial. Entonces ya ellos se dieron cuenta. Ya los estados se están poniendo a tono en términos legales para proteger a sus trabajadores en lo que hace relación a la ejecutiva del trabajo en casa. Aquí en el país ya salió un decreto reglamentario frente a la jornada de trabajo en casa. O lo que es lo mismo, los jefes nuestros no pueden estar importunándonos en tiempos diferentes a los que corresponden a la jornada de trabajo que se establezca entre patrono y trabajador. Porque llegaron aquí a presentarse varios casos donde el funcionario estaba recibiendo mensajes vía WhatsApp tipo 9, 10 de la noche. Mensajes de urgencia por correo. Entonces la reglamentación, por lo menos en Colombia, ya quedó clara. No se pueden solicitar circunstancias que tengan relación con el trabajo que el funcionario está ejecutando en casa fuera de los horarios normales de su trabajo. Entonces nosotros estando en casa tenemos un horario de 8 a 12 y de 1 a 5. Entonces durante ese tiempo debemos estar disponibles con el equipo. O lo que es lo mismo, nuestros equipos tienen que estar funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tenemos una pausa del almuerzo de 1 hora. Entonces en ese lapso de 8 a 5 podremos recibir solicitudes. Debemos elaborar los trabajos que nos asignen y enviarlos dentro de esos horarios para estar en el cumplimiento de nuestra jornada de trabajo.
Características de los líderes. Aquí en este cuadro se presentan algunos personajes a los cuales se hicieron algunas clasificaciones por parte de algunos expertos en liderazgo y se ven hechos como que Warren Bennis, visionario, apasionado, íntegro, confiable, curioso, osado. Max Dupri, íntegro, confiable, intuitivo, decidido, perspectiva amplia, responsable, adaptable al cambio. Stephen Covey, proactivo, capacitado, visionario, sabe definir posibilidades, prioridades, se basa en las relaciones ganar-ganar, entiende para ser entendido, es creativo. Entonces, aquí hay varias características. Como pueden ver, no todos los líderes son iguales, hay algunas cosas en común, de todos. Pero pues, si ustedes miran, el ejemplo es sencillo. Si ustedes se miran una mano, ¿cuántos dedos ven iguales? Ninguno, ¿cierto? Entonces, así son los líderes. Diversos, dispersos, con situaciones de índole positiva, con situaciones de índole negativa. Básicamente un líder debe tener un balance entre su parte positiva y su parte negativa para tener estabilidad emocional, mental, física, psíquica. Sí, además, pues las teorías orientales consideran que el ser humano es una persona, una mezcla de bien y mal. Es decir, todo ser humano tiene una parte buena y una parte mala en su actuar, en su decidir y en su hacer. Que por qué se inclina hacia uno u otro lado. Una persona 100% buena es mala y una persona 100% mala es mala. Entonces cualquier extremo es negativo. El ser humano tiende y debe tender hacia un equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre el calor y el frío, entre tener y no tener, aprender a ganar y aprender a perder. Eso es un equilibrio. Eso emocionalmente lo mantiene a uno más activo, más dinámico y por ende productivo. La gerencia de liderazgo corporativo. Hay diferentes tipos de líderes al servicio de sus colaboradores en toda la organización, orientados a desarrollar el potencial, creación y aprovechamiento de sinergias. Entonces miremos el liderazgo corporativo. En las organizaciones, el liderazgo generalmente surge a partir de la estructura de valores, la experiencia y la identificación de los códigos empresariales o institucionales, por citar algunos como capacidades básicas con las que debe contar quien asume posiciones de mayor o menor poder de decisión y ejecución en el entorno altamente competitivo. Un líder es un agente que impulsa al colectivo, seguidor o seguidoras en una dirección. El liderazgo es una condición humana que se da en el contexto de relaciones interpersonales y se impregna con la complejidad de los aspectos humanos. Uy, ¿qué pasó que me fui ya tan rápido? ¿Sí? Que motivan la adherencia y el apoyo de sus seguidores. El ejercicio del liderazgo demanda capacitación en las áreas del conocimiento en las que se despliega desde un enfoque integral. El liderazgo convierte a quien lo ejerce en un modelo a imitar, constituye a sí mismo en referente de decisiones, estrategias y acciones acertadas y exitosas que sus seguidores anhelan compartir. Entonces, con este tipo de liderazgo es bien interesante todo lo que se puede asumir al frente de estas circunstancias. Entonces, de acuerdo a eso y en lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué preguntas tenemos? A ver, los escucho. Por favor, no se me queden callados. No tengo silenciado a ninguno. Entonces, ¿qué tenemos Profe, ahí en la buenas mano? noches. Buenas noches. Cuénteme a ver, ¿qué tenemos por ahí? Profe, quedé un poquito como perdido en esta cuestión donde usted dice que el liderazgo, dice que revuelca todo, o sea, no entendí, o sea, que queda invertido, o sea, que invierte en la cuestión de los jefes y eso, la verdad que como Como revolcado yo perdido, mismo. así no. Sí, señor. El liderazgo basado en valores. Ya lo tomamos. Esperen, lo devolvemos y la miramos. No he suspendido la presentación para... Quedó así como entre perdido y confundido. No puede ser.
Este, No, el de servicio. El liderazgo de servicio, correcto. lo interesante es invertir la vida de las personas. ¿En dónde está la circunstancia de que nos perdimos? O sea, que dice invertir en la vida, o sea, ¿cómo invierto yo? O sea, ¿cómo, Es pues en invertir, parte, invertir. No, 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 a ver. La expresión aquí es invertir, no quiere decir que voltear las cosas. Invertir es la expresión como cuando tú dices, voy a invertir en una casa. No la vas a poner patas arriba. Cuando tú dices, voy a invertir en una casa, ¿qué estás diciendo? sí, claro, o sea, es esto económicamente, Exacto, o sea, la voy a pero comprar, ¿cierto? Vas a hacer vas a entregar un dinero y vas a obtener un bien. Entonces, ¿cómo se invierte en el liderazgo de servicio en las personas? Ahí, digamos, nos dan una especie de fórmula ahí. ¿Sí me hago entender en ese sentido? Eso en esencia básica es lo que nos quiere decir aquí el autor frente a esa circunstancia. sí, porque vean, lo que usted dice, dice, la idea del liderazgo consiste en poner patas arriba y alterar completamente la jerarquía, la típica jerarquía. Ahí no estamos hablando, o sea, económicamente, sino estamos hablando de la jerarquía. Para una jerarquía está el gerente, el subgerente, el Sí, supervisor, el correcto. coordinador, ¿sí? Perfecto, Entonces, válido. para yo invertir esa jerarquía, yo no necesito dinero. O sea, yo simplemente miro a ver cómo hago que los jefes sean casi como empleados, es lo que fue la idea que yo tomé. Entonces, por eso quedé como perdido, porque dice planteando un rol inverso. El rol es lo Sí, que hace la correcto. persona. Correcto, sí, señor. Sí. Pero aquí hay una circunstancia que tú no estás teniendo o la estás pasando, no tanto no la estás teniendo, ni lo estás pasando por alto. Una visión profunda de la responsabilidad. O sea, cuando yo como jefe hago una inversión de valores, ya tú eres mi jefe y yo no soy tu jefe, ¿de acuerdo? Y debes asumir toda una responsabilidad. Toca que el funcionario, el empleado, asuma esa responsabilidad. O sea, si yo no veo que no es capaz, pues no puedo hacer nada más por esa persona. Se requiere compromiso, se requiere participación. ¿Sí, sí me hago entender? Al respecto de ese tipo de liderazgo, el liderazgo de servicios, ¿sí? Ah, Planteando ok, el sí, rol. señor. Sí, sí me hago, es decir, si yo, jefe, yo soy tu jefe, y volteo la situación, bueno, compañero, a partir de la fecha usted va a ser el jefe de esta área. No me consulte, sino me dice. O sea, el que manda aquí es usted. Yo ya no voy a mandar aquí, va a mandar es usted. ¿De acuerdo? Entonces, o acepta o no acepta la responsabilidad y cumple o no cumple. Entonces, si veo Sí, que no correcto. cumples, no estás capacitado para ello. Obviamente que eso requiere de una preparación, una socialización, indiscutiblemente. Eso es cierto. Pero desde ese punto de vista, asumiendo el invertir en las personas, significa que también deben asumir las responsabilidades de esa delegación que yo le estoy haciendo. Entonces, si tú no me das resultados, ¿qué camino me dejas? ¿Sí? No me cumples con esas cosas. Es decir, ahora yo soy el jefe, entonces yo llego tarde y no hago nada. Porque eso es ser jefe para muchas personas. Ser jefe es mucho más allá que eso. Ser jefe es responder por todas y cada una de las circunstancias en las cuales estoy comprometido. Efectuar lo que tengo que efectuar. Hacer lo que debo hacer. Porque mucha gente tiene el sentido errado de que como yo soy el jefe, entonces yo mando, pero yo no hago nada. Y resulta que las cosas no son así. Si tú no haces como funcionario mío, yo tengo que hacer el trabajo, porque yo también tengo una responsabilidad que es responder por toda el área para la cual me delegaron. Y tengo un personaje superior encima mío. Llámese junta directiva, llámese socios. ¿Sí? Tenga el nombre que tenga, yo soy el gerente de esta empresa. ¿Sí? Y tengo necesariamente, normalmente, no necesariamente, no, normalmente hay alguien superior a mí en rango a quien yo también le debo dar cuentas. Entonces, si tú no cumples, yo debo cumplir. Y no puedo presentarme allá, no es que Pepito no me hizo caso, entonces yo no se hizo eso. No puedo llegar con eso. Porque igual me van a decir a mí, bueno, mijito, si usted no es capaz, entonces buscamos otro. O te vas y buscamos uno que sí sea capaz.
Entonces ese es ahí hay que asumir compromiso, ¿sí? Y sobre todo la otra palabra que está ahí expresada, honestidad. Entonces, para empezar a manejar ese tipo de liderazgo, mis empleados, mis funcionarios, deben tener como mínimo esas dos condiciones. Y si no, yo como jefe arriesgo mucho pretendiendo implementar este tipo de liderazgo. Yo soy el líder natural o soy el líder nombrado, más que natural. Soy el líder nombrado. ¿Quién es el gerente? Pues soy yo. ¿Quién es mi funcionario? Eres tú. Ahora vamos a invertirlo. Tú vas a ser el gerente de esta área. Te empoderas de eso y tienes que hacer que el área funcione, tenga o no tenga funcionarios a cargo. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros en esto? Sí, sí, señor, ya le entendí Ahora sí perfectamente. No, quedó aclarada la situación, ¿de acuerdo? sí, No, la claro. palabra invertir ahí de pronto se puede tomar y máximo que después dice poner patas arriba. Entonces, uy, ¿cómo así quedé como entre perdido y cómo funciona eso? Pero eso es lo que se pretende. Sí, ¿Alguna no, otra y es inquietud? que, no, ninguna. Y es que ya se está implementando en las nuevas, o sea, en la metodología de las empresas, como por ejemplo en las multinacionales, donde, por ejemplo, llega el jefe y le dice, bueno, usted no es un empleado más, usted es un socio de la compañía, usted es un líder acá, necesito que usted se empodere de sus propias cosas, y resuelva problemas, busque sus compañeros como si fueran socios, y eso ya se está implementando, eso, y Sí. inclusive hace motivar a los empleados de una forma diferente porque pues ya no ven al jefe de jefe, sino como un líder y a la vez se siente el líder la misma persona, o sea, se da confianza y eso es cultura entre la misma empresa. Perfecto, básico, fundamental. Eso se está haciendo a nivel de muchas empresas. Esto con el liderazgo de servicio es aprovechando e implementando de mejor forma la teoría del empowerment, del empoderamiento. Es decir, ya digamos que la fase inicial de la gerencia por servicio es el empowerment. Vamos a empoderar a nuestros funcionarios en sus funciones. Ya estando ellos autónomos en sus funciones, entonces podemos implementar el liderazgo del servicio. Entonces tú me respondes por esta área, entonces tú presentas tus informes, tú eres el amo y señor de esta área. A mí no me consultes, ejecuten y pásenme los informes respectivos, no más, ya, listo, adiós pues. Ya el resto te corresponde a ti. Entonces tú debes mirar la forma en cual se deben ejecutar, cuál puede ser la mejor manera, cuál puede ser la más rentable, cómo se puede mejorar lo que estoy haciendo, cómo puedo lograr mis metas. Eso es fabuloso, la gente cambia, cambian inclusive las relaciones de tipo laboral. El jefe no es aquella persona que está allá arriba y como que ya nunca puedo hablar con él, sino que ya voy en otra condición a hablarle. Y él también me recibe en otra condición, porque ya la característica que yo tengo es diferente. ¿Cómo te ha ido? Bien, perfecto. ¿Cuál es tu informe? ¿Qué necesitas? Tengo esto, esto y esto. Me gustaría consultarle esto. Yo pienso que esto se va a hacer así. Porque no es que me gustaría consultarle porque ahí viene la respuesta en forma de otra pregunta. ¿Y tú qué piensas de eso? Y si uno no lleva una propuesta, no, pues queda con la cara. Cuando tengas algo, vente y la discutimos. Ya cambió la relación. Ya no llegas tú a la oficina o el jefe llega a tu oficina que, bueno, hagamos esto, necesito esto, ¿para cuándo me entrega esto? No, ya es tú. Ya estás tú empoderado en tu puesto, ya sabes qué tienes que hacer y por ende, pues, a presentar resultados. Gracias, ¿cuál es tu nombre? No alcancé a verlo aquí. Abelardo, Abelardo, gracias, muy amable, interesante la participación. ¿Alguien más? a usted, profe. A usted, señor, gracias. ¿Alguna otra persona más ahí que desee participar? Porque tenemos tiempo, ya estamos prácticamente terminando la exposición y es hora de abrirnos a una serie de preguntas. Bueno, entonces permítame, yo termino y arrancamos en mejor forma la tanda de preguntas. Entonces, teniendo esta situación de liderazgo de servicio, oiga, ¿esto por qué me está avanzando al revés? Bueno, tenemos ahora las conclusiones. Decimos que un líder debe ser inspirador y ejemplo a seguir. ¿El líder nace o se hace? Es la gran pregunta. Y el liderazgo demanda capacitación y conocimiento. Fundamental esas dos partes. Entonces, con esto hemos terminado